Este año, este acto tiene una significación especial, porque nos hemos pasado un año blanco. En el año 2020 íbamos a celebrar el 10º aniversario. El hecho de que estemos celebrando el 10º aniversario de Naucas Bilbao en el 11º año después del comienzo de Naucas Bilbao tiene un significado especial. Y el significado es que hemos resistido. Hemos tenido muchas dudas, no teníamos nada claro si podríamos hacerlo o no, pero decidimos que había que hacerlo. Y decidimos que había que hacerlo porque si no lo hacemos probablemente no lo hubiéramos vuelto a hacer. Y era algo que no nos podíamos permitir, porque como he dicho al principio, resistir es vencer. Es que ricasco. Bienvenidos a Naucas Bilbao 2021, la 10ª edición de este certamen de ciencia que celebramos en el año número 11. No vais a creer lo que está sucediendo aquí. Han venido, ha sucedido, Naucas ha vuelto. ¡Está la gente! ¡Qué locura! Nos ha costado. Este año pensábamos que tampoco iba a poder ser, pero al final lo hemos conseguido. Y aquí estamos, en Naucas 2021. Naucas ha vuelto en el mejor momento en el que podía volver, después de una pandemia que nos ha demostrado que si algo hace falta en esta sociedad es apostar por la ciencia y entender la ciencia. Es un lujazo estar aquí, estar hablando de ciencia, porque estamos aquí gracias a la ciencia, porque seguimos vivos gracias a la ciencia. Yo creo que es fundamental que podamos volver a hacer eventos con personas, porque realmente la divulgación va dirigida a las personas. Hacía 2 años que no daba una charla con público delante y para mí ha sido algo muy emocionante. Bueno, y además lo del premio de la Chapela, la verdad es que no me lo esperaba y me ha emocionado mucho. Segundo día, la gente sigue llenando el Euskalduna. Tenemos un brote de divulgación. En el mundo hay muchísimo talento, hay la tira del talento, es increíble. La pena es que muchas veces no tenemos ocasiones de verlo, de comprobar que existe ese talento y que está ahí. Esta es una de esas raras ocasiones, y son una de las razones por las que merece la pena hacer algo como esto. Lo hemos hecho. Al año siguiente lo hemos hecho, hemos resistido. Agur.